En primer lugar, disculparme por no haber estado presente en las dos últimas sesiones. La última es que, como sabéis, estoy trabajando en los archivos, concretamente el tema de la represión de la homosexualidad durante el franquismo, y cuando publique el libro se lo dedicaré a la gente de Barcelona, porque el archivo de Barcelona ha sido el único que no solo no me ha planteado problemas, sino que se han ofrecido para turnarse por las tardes para que pudiera estar yo trabajando con ellos, ¿no? Y bueno, Javier me comentó hace tiempo, cuando tuvimos la primera sesión, el volver a repasar de alguna manera pues lo que es la introducción y el primer capítulo, y en eso estamos. Por comenzar por el principio, explicar que hay una tendencia natural a interpretar a Marx de mil maneras, y yo creo que cada lector es un intérprete de Marx. Por tanto, eso puede hacernos comprender las diferencias dentro del comunismo y también de los antimarxistas. La tradición del pensamiento de Marx es el pensamiento crítico. En su momento él trabajó con Balzac, por ejemplo, y hoy es habitual comprobar cómo autores como Zizek también trabaja mucho con ópera, con literatura, con obras de teatro, con cine, y por eso es gratificante ver cómo Marx pues ya trabajaba con los clásicos griegos, con Shakespeare, hasta con vampiros, ¿no? en su obra. Así que ese es el pensamiento al que pertenece, y es, se puede estar hablando del primer capítulo mucho tiempo. Harvey, uno de los autores que yo he trabajado para preparar esta intervención, llega a decir que él casi ha dedicado su vida, 40 años, para explicar el primer capítulo del Capital, y dice que el primer semestre se lo pasa continuamente repitiendo conceptos, el concepto de dinero, el concepto de fetiche, y que los alumnos no lo dejaban seguir, que repetían y repetían conceptos. Y cuento una anécdota, y es que llegó un momento en el que dice que los alumnos eran muy cabezones, que no le dejaban pasar un concepto, ¿no? Y era porque el profesor que habían tenido el semestre anterior había sido Derrida, el filósofo francés, que interpretaba a Marx de forma completamente diferente a como lo hacía Harvey, ¿no? Cuando antes de saber que era Derrida dijo: qué estúpido el profesor anterior, que vaya forma de explicar estos conceptos que tiene, ¿no? Cuando se enteró que era Derrida ya se cayó. Y ¿puedes pasar la segunda? Gracias. Bien, lo primero que quería explicaros, aunque eso ya ha sido expuesto por Javier y los demás compañeros en las primeras sesiones que tuvimos, son las fuentes que entiendo son las claves para entender la lectura de Marx, ¿no? Del Capital. En primer lugar, la economía política clásica, concretamente Adam Smith y Ricardo, son una fuente continua de Marx. Los citaba y los deconstruía. Es curioso porque no sé si habéis visto lo duro que es Marx con Proudhon. Hola, Catalina, hola. Pues lo duro que es Marx con Proudhon, es decir, no le perdonaba que jugara con conceptos burgueses de legitimidad, de legalidad, de justicia, en una visión reformista, para luego criticar al derecho desde dentro, ¿no? Esa posición reformista de Proudhon, Marx la criticó con una dureza terrible. Sin embargo, él sí utilizaba los conceptos de economía política liberal. Era una táctica, claro, una estrategia que él utilizaba para, desde una economía de mercado perfecta, demostrar cómo unos se enriquecían siempre más y la clase trabajadora era cada vez más pobre, ¿no? Pero eso lo utilizó la misma estrategia que Proudhon. Sin embargo, a Proudhon lo critica y él posteriormente hizo lo mismo, yo creo que con bastante inteligencia. La segunda influencia es la del pensamiento griego, pero fundamentalmente a los filósofos críticos de aquel momento, Kant y Hegel. Feuerbach también es otra de las referencias. Ya os dije que yo en la Feria del Libro he conseguido la tesis sobre Epicuro de Marx, por si alguno quiere ojearla, y es esa filosofía crítica alemana la que más influyó en el pensamiento, ¿no?
En esto, si no te importa, Mar, pasa, aunque luego volveremos al socialismo utópico. Claro, es decir, primero la economía política liberal y la segunda es la filosofía crítica alemana de aquella época. Pero claro, cuando se habla de dialéctica, no sé, que a Javier no le gusta demasiado entrar en la disputa filosófica sobre la dialéctica hegeliana, ¿no? Pero yo creo que sí es interesante, porque nos vamos a preguntar siempre cómo es posible que Marx defendiera teóricamente a un Hegel que en aquel momento era uno de los máximos defensores de la monarquía prusiana. Y claro, no lo defendía, ¿no? Pero tiene una explicación. La explicación es que para Hegel la liberación se conseguía a través del Estado. O sea, el referente, por decirlo así, el imperativo categórico kantiano en el caso de Hegel era el Estado prusiano, el Estado burgués constitucional. Ese era el modelo ideal, y que se reflejaba en la condición de los funcionarios. Unos funcionarios filosóficamente educados representaban ese ideal de Estado de Hegel. Claro, tanto Marx como los hegelianos de izquierda defendían todo lo contrario. Defendían que el lugar del Estado, el lugar de Dios, era el trabajador. Es decir, ellos planteaban que lo que había que conseguir es una mayor madurez en los ciudadanos, ¿no? Y por tanto, esa maduración individual de la ciudadanía es lo que le lleva al concepto posterior de libre asociación de productores. Con eso lo que hace es reemplazar el concepto ideal de Estado burgués en Hegel. Por eso se explica también que, siendo muy crítico con Hegel durante su periodo universitario, cuando muere Hegel fuera uno de los máximos defensores de su maestro frente a los que intentaban ridiculizarlo en la universidad. Por tanto, esa es la explicación que nos encontramos, es decir, cómo sigue el modelo hegeliano dialéctico. Lo que hace es sustituir el Estado prusiano por el productor, por el trabajador, y la asociación libre, ¿no?, de trabajadores, de productores. Bien, por tanto, esa dialéctica es cuando la comprobamos en el desarrollo posterior de la obra de Marx, cuando analiza la sociedad burguesa como un periodo transitorio en evolución, sometido a cambios continuos. Volvemos atrás. El tercer elemento básico en la construcción de la obra de Marx en general, pero del Capital en particular, es el socialismo utópico. Ya se fue aquí expuesto. Él participó activamente con los socialistas utópicos hasta que le defraudó muchísimo la Revolución de París del año 48, y él lo que no podía soportar es que los socialistas utópicos pensaran en una sociedad ideal pero no elaboraran un método adecuado para lograr conquistarla. Es decir, sí, incluso, como sabéis, el término dictadura del proletariado es un término del socialismo utópico, y la primera vez que comienza a hablarse de comunistas, de lo común, pero no tenían claro cómo llegar a ese comunismo y sabían exactamente qué comunismo querían. Entonces, el paso que da Marx con estas tres tradiciones es reuniendo, en principio, la economía política liberal, la crítica a la economía política liberal, la influencia de la filosofía crítica alemana y el socialismo utópico. Transformó esas tres teorías en algo nuevo, en algo diferente, transformador, que con una base que él quería que fuera científica. Pasamos más. Bien, y es esto, es decir, él quería pasar del socialismo utópico al comunismo científico. ¿Cómo hacerlo? Creando un método de análisis, ¿no? Es decir, basta ya de un proyecto en el que la frivolidad era la constante, porque no se quería conseguir, no se sabía cómo conseguir el comunismo, y el científico es lo que propone una teoría, un método para conseguir ese comunismo, de verdad, en serio. Y entonces une las tres tradiciones anteriores para intentar lograrlo.
El Capital lo que hace es responder a la primera parte de esa cuestión, es decir, cómo puede elaborarse científicamente un método para cuestionar al capitalismo, pero también intentando estudiar el capitalismo con ese método. ¿Seguimos? Y aquí tenemos ya el Capital. Entonces, lo primero que sorprende es que cuando más se elabora, y estamos repitiendo un concepto que ya ha sido muy desarrollado en estas sesiones, ¿no?, anteriores, pero lo primero que quiere Marx es desarrollar un texto que pudiera ser utilizado por la clase obrera. Y ese fue también su fracaso, cuando se da cuenta que los trabajadores no entendían, sobre todo en la primera parte, ahora explicaremos por qué, pero no entendían. Son capítulos muy arduos, tanto por el método como por la forma que utiliza, y en principio él utiliza un método que es el del descenso, es decir, se preocupa por los problemas reales, de los problemas reales deduce conceptos fundamentales, de los conceptos fundamentales vuelve a la realidad para manifestar cuáles son las trampas, los engaños, los trucos que hay en esas teorías, ¿no? Y entonces, claro, el Capital comienza presentando, no utilizando esa teoría del descenso, es decir, de los problemas reales a los conceptos fundamentales, sino que comienza por los conceptos fundamentales. Es como si comenzáramos la casa por el tejado. Entonces, claro, a todos les sorprende, a economistas, a filósofos, pero más a una clase trabajadora que estaba en la lucha, pero no llegaba a comprender qué quería en ese momento plantear Carlos Marx. Lo podían interpretar por otras obras, pero por el Capital, desde luego, en principio le costaba. Entonces, aparentemente son conceptos arbitrarios con los que comienza su trabajo, y solo se cobra sentido con la lectura de todo el Capital. O sea, uno va comprendiendo qué quería decir cuando está finalizando la obra. Ese es el método que él ha elegido. Ahora lo veremos, ¿no? Es decir, él sí sabía cuál era el final, ¿no? Yo en algún pasaje, lo veréis, digo, él sí sabía quién fue el asesino en la novela, quién murió y quién fue el asesino. Él sí lo sabía desde el principio ya. Pero claro, el lector no. Pero él podía haber elegido otro método y eligió ese, y quizás esa es la forma de entender por qué es tan duro leer los primeros capítulos. No tanto explicarlo, pero sí leerlo, porque explicar, yo creo que son conceptos muy sencillos, se pueden compartir o no, pero en principio no son complicados. Entonces, a veces, y es lo que os digo aquí, a mí me recuerda el leer a Marx en esta obra como cuando uno está aprendiendo un idioma. En mi caso concreto, el único que he estudiado a fondo ha sido el alemán. Y entonces, ya sabéis que el alemán, el verbo aparece al final. Entonces, ¿ves? Os digo aquí, Pedro y María en la playa en una noche de luna llena, y hasta que no dicen el verbo, tú no sabes si bailaban, si dormían, en fin, lo que os podáis imaginar, ¿no? Y es así, es decir, hay que leerlo todo hasta el final para comprenderlo. Claro, él ya sabía lo que iba a decir, él sabía cuál era su tesis, a dónde quería llegar, pero la forma es, desde luego, lo discutible, ¿no? ¿Seguimos? Bien, ¿por dónde empezar? Fijaros, podía haber comenzado por la lucha de clase, por el dinero, por tu ponencia de la sesión anterior, desde luego temas fundamentales, ¿no? Por la alternativa, por el comunismo, por una crítica demagógica, si queréis, al capitalismo. Pero no comenzó por ahí. Él decidió, claro, después de utilizar esa técnica del descenso, él sabía que uno de los conceptos fundamentales va a ser el de mercancía. Entonces vamos a discutir el concepto de mercancía, vamos a aclararlo, en qué consiste y lo que no es mercancía, y ya entenderemos todo lo demás. Entenderemos la lucha de clases, entenderemos cómo funciona el capitalismo, entenderemos por qué existe el dinero y por qué existe en el capitalismo precisamente, o más que en ningún otro sistema, ¿no? La utilidad de esos conceptos tiene mucho que ver con el concepto de mercancía. Así que, aunque su obra, como sabéis, no concluyó,
que sea una octava parte de lo que él tenía proyectado, lo que tenemos en la actualidad. La realidad es que él siempre supo que debía comenzar por el concepto de mercancía. ¿Seguimos? Y el siguiente. Bien, entonces yo creo que la teoría de la mercancía se explica con el supermercado, con lo que todos hacemos todos los días, y es ¿qué es la mercancía? Si recordáis, bueno, no lo recordaréis, pero Javier sí, yo comenzaba la anterior ponencia en PowerPoint con un paraguas, ¿no? En el suelo, y porque recordé una anécdota de Arco, en la que una señora de la limpieza se fue al cuarto de baño y dejó la fregona en una galería, y cuando regresó a los 5 minutos se encontró a 50 personas contemplando la fregona y el palo de la fregona cómo caía contra la pared, y la gente analizaba, se inclinaba, miraba el palo, intentaba dar un sentido a la obra. Claro, ¿no? Entonces, si hablamos de mercancía, pues la pregunta inicial, ¿eso es una mercancía? Pues sí, puede ser una mercancía, ¿no? Con los conceptos que elabora Marx, claro. Entonces, los productores, los trabajadores, generalmente engendran objetos que tienen una utilidad es lo que llaman el valor de uso, que ahora lo vamos a repetir muchas veces porque esa es la clave del concepto de mercancía. El valor de uso, pues claro que existe, porque al final lo que estamos haciendo es satisfacer carencias, deseos humanos. El por qué no le estudia más, ni le interesa más. O sea, el por qué la gente siente la necesidad de, que es una de las críticas, ahora veremos, de la economía ortodoxa, liberal, neoliberalismo, la crítica incluso marxista a Marx, se basa en que para él la mercancía, bueno, no quiero adelantar el concepto, tiene una propiedad común, que es el trabajo humano, y sin embargo, pues en este modelo liberal y neoliberal se interpreta que no, que influye más la psicología, las modas, los caprichos, la propaganda, la publicidad, que el trabajo humano, ¿no? y que los precios dependen de otros factores, además del trabajo humano que hay en cada objeto, ¿no? En cada producto elaborado por el trabajador. Así que, desde el punto de vista de un supermercado, pues lo que encontramos en cada estante normalmente son objetos que tienen un valor de uso, y lo que hay que ver es si tiene un valor de cambio, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, lo que os digo es que a más lo que le interesa es lo que la gente compra, lo que la gente vende, pero no la naturaleza de esas necesidades, y le prima más el estómago, la imaginación, que otra cosa, ¿no? Todas las mercancías son diferentes, porque evidentemente cada objeto tiene un valor de uso distinto, unas propiedades distintas, un volumen distinto, un peso diferente, y por ahí vamos a ir comenzando a construir el concepto de mercancía. Claro, este concepto ha sido muy discutido y sigue siendo. Tanto marxistas y no marxistas suelen, mantener que es un concepto superfluo, que no tiene ningún interés para analizar hoy día la explotación del trabajador, ninguno, y sin embargo otros consideran que es el fundamento de cualquier análisis marxista del capitalismo. Entonces, lo que he hecho es reflejar aquí una nota literal de Marx, en unas notas que hace sobre Adolfo Wagner, y dice Marx: mi punto de partida es la forma social más simple en la que se manifiesta el producto del trabajo en la sociedad contemporánea, y es la de mercancía. Esto es lo que analizo ante todo en la forma en la que aparece. Ahora bien, descubro en este punto que en su forma natural es una cosa de valor de uso, la utilidad que pueda tener para cualquier persona, y por otra que es portador de valor de cambio,
mediante el análisis ulterior de esto último he descubierto que el valor de cambio es sólo una forma aparente, un modo independiente de manifestación del valor contenido en la mercancía, y a continuación procedo a analizar este valor. O sea, ahora mismo, cuando todavía no hemos visto, no hemos desarrollado, digo formalmente, ya lo hemos visto todo, pero como estamos de repaso, cuando todavía no se ha visto exactamente en qué consiste el valor de cambio y cómo se traduce ese valor de cambio, esta cita para algunos es todavía muy complicada. Lo único que se adivina de esa cita de Marx es que la mercancía consiste, por una parte, en un valor de uso y al mismo tiempo en un valor de cambio. Si no hay valor de cambio, el valor de uso no da lugar a una mercancía. Aquella fregona en Arco, si lograba venderse, tenía una cierta utilidad, la que fuera, para la persona que lo compraba, pero también tenía un valor de cambio, por tanto era una mercancía. ¿Seguimos? Bien. Significado de mercancía, valor de uso y valor de cambio. Vamos a intentar ver cuáles fueron los primeros pasos hasta llegar a esos conceptos. Siguiendo a Adam Smith, que como hemos dicho parte de la obra de Marx, se basa en la economía liberal, Marx distingue el valor de uso del valor de cambio dentro de cada mercancía. Por un lado, su utilidad, que no puede cuantificarse, claro, es decir, para cada uno tendrá un valor determinado ese objeto. Algunos serán sentimentales exclusivamente, no podemos cambiarlo económicamente por otro, y por tanto significa que esa utilidad no podemos transformarla automáticamente en una mercancía si no conseguimos intercambiarla con otra mercancía. Bien, por otra parte está la capacidad para intercambiarse por otras mercancías que sí pueden cuantificarse. Pero no podemos cuantificar el valor de uso, pero sí podemos cuantificar, ya veremos cómo, las mercancías, en la medida en que alguien acepte intercambiar su mercancía por nuestra mercancía. Por tanto, toda mercancía tiene un valor de uso, pero no todo valor de uso es una mercancía, ya que los valores de uso creados naturalmente, aquellos que son gratuitos, que no se pueden intercambiar por dinero, no tienen valor de cambio. Aquí ya entramos en una serie de problemas, como por ejemplo el trabajo doméstico. Claro, el trabajo doméstico se convierte en mercancía el día que se compense económicamente, que se otorgue un salario al trabajador o a la trabajadora en la casa. La prostitución, ya entramos en la fuerza de trabajo, que hay un sector feminista que no acepta este debate de ninguna de las maneras, ¿no? Que entienden que hay una diferencia entre la venta de la fuerza de trabajo del obrero mecánico, el que está en la obra, por ejemplo, y la fuerza de trabajo de una prostituta. Bien, todo eso formaría parte de un debate ya a través de estos conceptos de Marx. ¿Seguimos? Bien, por tanto, y ya va entrando en una crítica al capitalismo, y yo creo que aquí hay una de las preguntas que tú hacías en la primera sesión a Javier. Dice Marx, un objeto puede ser valor de uso sin ser un valor. El aire, salvo que lo embotellemos. Claro, ¿no? O el agua, y recordáis cómo las multinacionales en Bolivia vendían el agua de la lluvia a la gente que se moría de hambre. ¿No? Claro, en ese momento, claro, ya es mercancía, pero en principio normalmente no lo será. Entonces, una cosa puede ser útil y producto de un trabajo humano sin ser una mercancía. Todo lo que tiene que ver con la producción de autoconsumo. Bien, la producción de mercancías requiere no solo la producción de valores de uso, sino de valores de uso para otros, que ya está criticando el capitalismo. Es decir, todo se hace para ganar dinero. Bueno, dinero, perdón, ya me he adelantado. para ganar, ¿no? Para ganar, ya veremos qué, pero para ganar. Por tanto, claro, aquí está la pregunta que hacía. Decía, bueno, con el origen del capitalismo, ¿no? ¿Cuándo lo situamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la producción para el señor feudal se puede dudar si es una mercancía o no. Claro, como valor de uso lo es. En la medida en que el señor feudal se apropiara
bien porque por herencia, por divinidad, por el concepto que fuera, ¿no? De ese objeto, el apropiarse de ese objeto sin intercambiarlo, demostraba que había un valor de uso, pero no un valor de cambio, y por tanto no eran mercancías. O sea, la mercancía es un producto autóctono del capitalismo. Bien, la producción de mercancías requiere no solo la producción de valores de uso, sino de valores de uso para otros. Valores de uso social que deben llegar a otros, ¿cómo? Mediante el mercado. Por tanto, aquí veis el ejemplo de la fregona. Claro, una fregona en esas condiciones puede ser una mercancía, y claro que podemos venderla, no por el trabajo, aunque me adelante, socialmente necesario en abstracto, y el agua sucia y el palo, y no por el trabajo socialmente necesario para la elaboración del producto, sino por otros factores. Y ahí es donde se puede entender más la crítica a un método que pretende ser científico para descubrir los errores, ¿no?, del capitalismo. Bueno, los errores, los engaños del capitalismo. ¿Seguimos? ¿Qué tienen en común todas las mercancías? En la que hay un valor de uso y un valor de cambio, y conseguir intercambiarlo para terceras personas, y por tanto obtener ganancias. Bien, ahí Marx dice, bueno, lo que tienen en común las mercancías, que son diferentes, no pueden ser las propiedades físicas, no pueden ser diferencias cualitativas, porque claro, los valores de uso de cada objeto son distintos. Si volvemos al supermercado, en el supermercado nos vamos a encontrar de todo: pan, leche, queso, hay de todo. Es decir, ¿cómo intercambiamos esos objetos, productos del trabajo, con otros objetos, productos del trabajo? Tiene que haber un elemento común a todos ellos. Entonces Marx dice, bueno, que el único elemento común a todos ellos, de nuevo la crítica liberal, es el trabajo humano. Allí hay un trabajo humano, detrás de cada producto hay un trabajo humano. Y ese es el elemento que une a todas las mercancías. Las demás propiedades son diferentes. No podemos compararlo, no podemos comparar la manzana con la pera, ¿no? Es decir, son totalmente distintas. Entonces, son valores de uso producidos por el trabajo para el intercambio, y siempre hay un punto común: es detrás de cada mercancía hay trabajo humano. Bien. ¿Sí? Gracias. Ahora bien, también se da cuenta que en el capitalismo compramos mercancías, que más tarde vamos a desarrollar ese concepto como el fetichismo, lo oculto, lo que hay detrás. En el capitalismo compramos mercancías sin saber nada acerca de quién, cómo y en qué condiciones las produjo. Este proceso, el proceso social, es la base de la teoría del valor, y es una de las críticas al capitalismo. Es decir, sabemos que está la leche, que está el pan, que está el queso, pero no conocemos las condiciones en las que se han producido, ¿no? Me resulta muy curioso, por ejemplo, en penal, eso que decía, cada uno interpreta mal desde su disciplina, ¿no? Y es verdad, ya veréis, hay una serie de ejemplos que yo tengo relacionados con el penal, pero uno de ellos a mí me resulta muy curioso cuando le explica a los alumnos el tema de la pornografía infantil. Es decir, ¿cómo se puede sancionar a una persona que lo único que hace es ver una imagen, un desnudo de un menor, y se masturba con el desnudo del menor? Y entonces dicen todos, claro que sí, porque el que contempla la escena pornográfica del menor, aunque no haya participado directamente en la coacción del menor, en la explotación del menor, indirectamente contribuye a que los que sí coaccionan y amenazan utilicen a los menores y sigan produciendo ese tipo de películas, ese tipo de fotografías, etcétera, etcétera. Entonces, perfecto. La pregunta que le hago a los alumnos es: ¿por qué no hacéis lo mismo
cuando vais al Corte Inglés y compráis un balón de reglamento hecho en Tailandia por niños de 8 años explotados, esclavizados. Claro, ¿no? Es decir, para ellos una cosa es la explotación laboral, que eso es normal, y otra es la explotación sexual. Ese debate se tiene hoy día con la trata de personas. Solo hablamos de la trata sexual de las personas, pero de la explotación del trabajador a nivel mundial, la explotación laboral del inmigrante, ¿no? Eso, bueno, pues no es normal. Bueno, pues no es normal. Entonces, yo creo que ese fetichismo que mantiene el capitalismo, diariamente aceptamos situaciones y relaciones y compramos y vendemos sin saber las condiciones de explotación de los productos que llegamos a comprar. Claro, pensar en una teoría de comercio justo únicamente son alternativas, pero el capitalismo es el que hace convierte ese fetichismo en regla, mantener las condiciones de explotación de forma diaria. ¿Seguimos? Claro, aquí está la clave. ¿Cómo se mide el valor? ¿No? O sea, hasta ahora hemos visto cómo hay mercancía, si demostramos que hay un valor de uso, que eso es muy genérico, y sí, para cada persona un objeto puede tener un valor, puede tener otro, pero al mismo tiempo tiene que haber un valor de cambio, de intercambio. Tenemos que obtener una ganancia a través de el intercambio de una mercancía por otra mercancía, ¿no? Y bien, y el único punto común al concepto de mercancía es ese trabajo humano, ese trabajo social que hay detrás de la elaboración del producto. Sí, pero seguimos con la duda. ¿Cómo intercambiamos la manzana por la lechuga? ¿Y cuántas manzanas o cuántas lechugas hacen falta para intercambiarla por una manzana, no? Esto es lo complicado. ¿Qué método se utiliza para determinar el valor? ¿Cómo se mide el valor? Pues aquí yo creo que es donde está la crítica más seria que se le hace a este método científico de Marx, porque claro, lo que dice Marx es lo siguiente: si dependiera del trabajo concreto, dependería de la capacidad individual. Cuanto más holgazán sea el trabajador, más costará, porque el trabajo desarrollado para obtener ese producto será mayor. Cuanto menor sea por la capacidad individual del sujeto, hablamos de capacidad individual, luego veremos que el trabajo es social, ¿no? Esa crítica ya la va eludiendo más precisamente porque habla de trabajo social y no un trabajo individual. Bien, cuanto menor sea el tiempo que necesita, pues el precio será también menor. Entonces, ahí esas son las reglas de las que sigue sin salir. ¿Por qué? ¿Cuál es la fuerza de trabajo total de la sociedad? Si ya incluimos el concepto social, ¿no?, en la elaboración del producto. De aquí está la clave. La medida que establece Marx es valor como tiempo de trabajo socialmente necesario, que es el tiempo de trabajo requerido para representar, para producir cualquier valor de uso en las condiciones de producción normales para una sociedad dada y con el nivel medio de habilidad e intensidad del trabajo prevaleciente en la sociedad. Claro, la pregunta: ¿cómo se establece ese valor? Científicamente no lo hace Marx en su obra. Es que es imposible. Es absolutamente imposible. Porque, y aquí es donde yo decía, pongo ejemplos del derecho penal, ¿no? Es decir, pero no solo del derecho penal, de todas las disciplinas filosóficas. Cuando Rawls, liberal, habla que el criterio de comparación para elaborar una norma debe ser la del hombre razonable, claro, está pensando en el burgués blanco razonable, lo que es razonable para una persona, un blanco, en esas condiciones, la sociedad en la que vive. Cuando Habermas elabora su teoría de la facticidad y validez del derecho,
cuando habla de las minorías, de personas que tienen valores diferentes, es eurocéntrico. Hablar de nosotros, de los europeos blancos y de nuestros valores y de cómo son ellos los que se tienen que adaptar a nuestras reglas, ¿no? Ahora a los inmigrantes se les exige un examen de la Constitución, de los valores constitucionales alemanes, franceses. Rajoy también está pensando en los españoles, en la Constitución española, ¿no? Tienen que conocer el idioma perfectamente. Bien, en todas esas teorías, y ahora en el derecho penal, como pondré un ejemplo, en todas se utiliza el criterio del hombre razonable, el hombre medio. Por ejemplo, en penal, cuando alguien comete una imprudencia en tráfico, la imprudencia puede ser grave, menos grave, hay veces que hay que distinguir lo que es un ilícito administrativo de un delito, y en la construcción de la imprudencia muchas veces lo que discutimos es la capacidad individual del autor, pero la otra teoría es la capacidad que tiene la media de los sujetos. Pongo un ejemplo. Imaginad que un cirujano de Jaén comete un error en la técnica que aplica y mata al paciente. Imaginad que en Jaén este señor ha hecho un máster en Estados Unidos, se conocía una técnica que hubiera salvado la vida de aquella persona, y ese día había fútbol, tenía prisa y utilizó la técnica que no duraba 5 horas, sino que duraba 2 horas, y como consecuencia de esa técnica muere el paciente. El resto de los cirujanos de esa especialidad de Jaén no habían hecho el máster en Estados Unidos, no conocían la técnica. Cuando el juez tiene que decidir si el comportamiento del médico es imprudente o no para llevarlo a la cárcel, ¿con quién lo compara? ¿Con los conocimientos que tenía el propio autor, la capacidad individual, o con la media de los cirujanos en Jaén? Pues si compara con la media de cirujanos, queda impune. Ahora, si el juez dice, no, este hombre tenía un conocimiento exhaustivo de la técnica y podía haberle salvado la vida, entonces lo condena. Sin embargo, utilizamos la media. En los casos de error, cuando en derecho penal se habla del error vencible y del error invencible, es decir, ¿qué hubiera hecho una persona, imaginar un cazador que dispara sobre lo que entiende que es un conejo detrás de un arbusto que se mueve y era su mejor amigo? Pues cuando el juez tiene que decidir si el error es vencible o no, si es invencible queda impune, porque cualquier persona hubiera actuado exactamente igual que el que disparó, entonces queda impune. Ahora, si el juez decide que el error es vencible, es porque la media, la mayoría de las personas hubieran sido más diligentes, más cuidadosas y no hubieran matado a aquello que se movía detrás del arbusto. O sea, como veis, en todas las disciplinas, filosofía, el mundo jurídico, estamos utilizando el concepto que utiliza Marx. Pero Marx está utilizando un concepto en un método científico de crítica al capitalismo y de construcción del comunismo. Y no acepta que haya otro valor. Es verdad que no es estructuralista, entiendo yo, no tiene una categoría inmutable, ya lo vimos con las primeras sesiones y con la clave, ¿no?, para entender también la actualidad de los populismos y la comunidad agraria rusa. Eso ya lo vimos, evidentemente que no. Pero en esto, claro, él tiene que mantenerse firme y defender ese método científico, pero la realidad es que si aplicamos este concepto, el trabajo socialmente necesario, es decir, requerido para producir cualquier valor de uso en las condiciones de producción normales, todos son conceptos indeterminados. ¿Qué es una sociedad? ¿Qué es una producción normal? ¿Qué es una sociedad dada? ¿Cuál es el nivel medio de habilidad e intensidad del trabajador? Es decir, ¿cómo llegamos a definir cada uno de esos conceptos en blanco? Ese es el principal problema. Entonces, un ejemplo es la cantidad de tiempo de trabajo requerido para hacer pan en contraste con la cantidad de tiempo de trabajo necesario para hacer una camisa. Cuando también, claro, él dice, todo depende del progreso tecnológico, de la maquinaria de la que dispongamos, de muchos factores. Ya sabemos que las propiedades son coyunturales del valor de uso.
Es decir, ahí sí que es verdad que todo va a cambiar. Entonces, en el intercambio lo que importa en relación con lo que se tiene que pagar no es el valor de uso, que puede tener las características que quiera, sino las cantidades de tiempo de trabajo que se ha invertido. Entonces, volvemos a la fregona. A ver si nos salen las cuentas ahí. ¿Alguien puede pagar por una fregona en Arco 10.000 euros? Seguramente. ¿Qué trabajo se invierte en elaborar la fregona, el palo y llenarlo de agua? ¿Y qué trabajo es necesario para construir un puente, para el agricultor que está de sol a sol? Es decir, ahí hay algo que no funciona. ¿Sigamos? Más, perdona. Bien. Claro. Entonces la pregunta es de nuevo, porque ya hemos visto cómo él utilizaba respecto a los valores de uso la definición de Smith. Ahora de Ricardo. ¿Qué decía Ricardo sobre el valor de uso? Claro, también él, cuando habla del valor, no del valor de uso, del valor en general, Ricardo entendía por el valor el tiempo de trabajo. Marx lo que hace es añadirle el tiempo socialmente necesario. Pero en principio toma el concepto de Ricardo. Lo que hace es desarrollarlo incluyendo el tiempo socialmente necesario. Pero de nuevo la pregunta es, ¿qué es socialmente necesario? ¿Cómo y quién lo establece? Y más en nuestros modelos capitalistas. Es decir, ¿quién decide producir las mercancías? Luego lo veremos, claro, porque cuando estudiamos el concepto de fuerza de trabajo, del trabajador que hablamos hoy día sigue siendo un trabajador que solo vende su fuerza de trabajo, pero ni controla el producto, ni controla los medios de producción, y sigue siendo un esclavo. Pero no formalmente, es un esclavo el trabajador, que acepta las condiciones indignas de trabajo porque no le queda otra. Bien, por lo tanto, lo que digo es que yo entiendo que en el capital no se aclara quién y cómo se determina la estructura básica de valores de nuestra sociedad y en relación cómo se crean esos valores de mercancía y las consecuencias sociales, medioambientales, políticas de esas decisiones. ¿Seguimos más? Bien, repasando. Las mercancías son valores de uso y valores de intercambio. Sin embargo, los valores de intercambio son siempre eventuales dependiendo del tiempo, lugar y circunstancias. Una mercancía tiene tantos valores de intercambio diferentes como mercancías distintas que se intercambian. Ahí tendremos ya la explicación de la fregona. Pero cada una de esas mercancías debe ser igual de alguna manera. La igualdad estriba en que son producto del trabajo humano, un trabajo socialmente necesario. ¿Seguimos? Crítica. Os decía antes, la gran crítica, creo yo, que se ha realizado a la hora de Marx de estos conceptos de valor estriba en que si además del trabajo humano socialmente necesario hay otros factores comunes a la mercancía, en la que la psicología habría que estudiar. Claro, pero este es el argumento de la economía liberal, que lo que hace es desplazar el trabajo humano como algo meramente físico y sustituir el trabajo humano socialmente necesario por la demanda y la oferta, por las necesidades del mercado, por la psicología individual, por la propaganda, la publicidad, etc. Entonces, yo creo que para comprender por qué lo hacía Marx, hay que comprender el modelo de filosofía dialéctico que él seguía. Entonces, claro, a él no le ha interesado en ningún momento demostrar con prueba lo que es un valor. O sea, es que a él no le ha interesado nunca. O sea, él lo que demuestra es la presencia de una propiedad abstracta común a todas las mercancías. Y todas las mercancías son heterogéneas. O sea, lo que intenta demostrar, lo único que intentó desde el primer momento, ¿recordáis? Es que la gente compra, vende, intercambia. El por qué, bueno, mire usted, yo soy un investigador y doy la prueba. Vamos a seguir estudiando. Ahora mismo no me interesa. Lo que me interesa es demostrar
que hay un punto común a todas las mercancías, y ese punto común de mercancías completamente diferentes es la existencia de un trabajo humano, y nada más. Entonces, esa filosofía dialéctica que él defiende y no se contradice en ningún momento es absolutamente contraria a una filosofía liberal que no le interesaba, que le exigía la prueba a Marx de algo que no podía demostrar, porque el elemento que él aporta es un elemento de comparación, nada más, para seguir investigando. Por tanto, a estas críticas Marx, que tampoco es que fuera muy humilde como ya sabemos, dice que la necesidad de demostrar la noción de valor se basa en la ignorancia tanto del tema en cuestión como del método científico. Es decir, él le reprochaba a los demás: vosotros me exigís la prueba de algo que vosotros tampoco podéis demostrar, yo sí pongo en la mesa una prueba. Y la prueba es la presencia de una propiedad abstracta común. Ahora, ¿cuál es la vuestra? Y por tanto, claro, él no comprendía cómo ese método científico era revisado desde una economía que proponía la demanda y la oferta únicamente como criterio. ¿Seguimos? Bien. El concepto de trabajo abstracto y concreto yo creo que se ve mejor a través de un ejemplo, ¿no? Confeccionar la camisa que incorpora el valor. No puede haber incorporación del valor sin el trabajo en concreto de hacer camisa. Y no podemos saber qué valor tienen a menos que las camisas se intercambien por zapatos, manzanas o la fregona. O sea, esa es la única forma. Entonces no hay una a priori. O sea, con esto quiero demostraros la razón que tenía Marx cuando le reprochaba a la economía liberal: no me exijáis a mí una prueba de qué. Lo que he demostrado es esto. O sea, que la elaboración del producto del trabajo, estamos incorporando un valor, pero el intercambio posterior es lo que nos va a decir cuánto valía ese objeto del trabajo, pero a posteriori, nunca a priori. Hay una relación entre el trabajo abstracto y el trabajo concreto. Mediante las multiplicaciones de trabajos concretos es como surge la vara de medir del trabajo abstracto. ¿Seguimos? Entonces aquí también hay otra crítica. Dicen, bueno, Marx se aleja de su materialismo cuando considera que el valor es inmaterial. Bueno, es inmaterial, pero tiene una presencia objetiva. Entonces, la idea de Marx es: los valores, al ser inmateriales, no pueden existir sin un medio de representación, que es la ponencia, que fue tu ponencia, me imagino, el otro día. Esta es la clave. Es decir, claro, es inmaterial, pero hay un medio de representación, que en el capitalismo es este. Con eso ya no entro, me imagino que lo explicaste perfectamente. ¿Seguimos? Fetichismo. Ya hemos dicho que aquí es donde está una de las cuestiones, yo creo, más importantes, a mí, de las que más me gustan, de la consecuencia de la aplicación del método de Marx a los valores, y es como demostrar, demuestra perfectamente que las relaciones entre personas en el capitalismo están cosificadas. Sin embargo, las relaciones entre objetos, entre productos de trabajo, son sociales, ¿no? Nosotros compramos la leche, el pan y la lechuga, pero no sabemos lo que hay oculto, esas relaciones de explotación. Si vas al mercado y quieres comprar una sandía, necesitas dinero. La relación material entre el dinero y la sandía es una relación social, porque el precio es una representación monetaria del valor. Pero oculto en el seno de ese intercambio en el mercado, entre cosas, existe una relación entre el consumidor y los productores directos. Pero el comprador no solo no tiene por qué saber nada del trabajo o los trabajadores que introdujeron valor en la sandía. En sistemas complicados de intercambio es imposible saber nada sobre el trabajo. Por eso el fetichismo es inevitable en el mercado mundial. Las sandías no hablan y no pueden explicarnos las condiciones normalmente de explotación, de producción. O sea, esa para mí es la gran denuncia, ¿no?, que se produce por parte de Marx del capitalismo. Es decir, cómo en realidad nosotros ya hemos perdido la relación con el productor. Somos productores sin contacto. Bueno, yo no, yo pertenecería a un sector no productivo, ¿no? Como las prostitutas. El derecho penal, ¿no?, decía Marx, los profesores de penal y las prostitutas, decían sectores no productivos.
Bueno, pues yo creo que esta crítica es básica, es fundamental. Y es verdad que no conocemos nada, ni incluso del vecino. Hemos perdido la relación, la conciencia de la explotación de cualquier trabajador. ¿Seguimos? Característica del capitalismo. No es el intercambio de productos entre productores independientes, sino la compra y venta de la capacidad de trabajo de los trabajadores y su utilización en la producción de mercancías para la ganancia. La capacidad para trabajar es la fuerza de trabajo, y el trabajo es el desempeño de la actividad concreta. La fuerza de trabajo se convierte en mercancía, claro. El capitalista es el comprador, el trabajador es el vendedor, y el precio de la fuerza de trabajo es el salario. El salario que se ha discutido si era el mínimo para que el sujeto subsistiera y no muriera de hambre, pero nunca compensa realmente la capacidad de trabajo, ¿no? La fuerza de trabajo. Por tanto, la fuerza de trabajo tiene un valor de uso al crear otros valores de uso. Es decir, en la medida en que recibe el precio, se convierte en mercancía. Y esa es otra de las grandes demostraciones que el método le funciona a Marx. ¿Seguimos? Y eso ya se puede compartir o no, es una tesis mía. Yo creo que con la teoría de Marx hoy se puede demostrar cómo el trabajador es un esclavo asalariado, dicen algunos. Eso es contradictorio, un esclavo no cobraba. Claro, tendríamos que ver los contratos precarios, ¿no? ¿Qué se está ganando hoy o sea, qué precio recibe por la fuerza de trabajo? Y entonces el sujeto no tiene más remedio que, poniendo en duda su dignidad, tiene que alimentar a la familia y acepta trabajos que son de esclavitud, en la moderna esclavitud. Por tanto, en resumen, lo que demuestra Marx es que el capitalista controla a los trabajadores, el producto del trabajo, y posee la propiedad de los medios de producción. Lo único que le queda al trabajador es la fuerza de trabajo, vender su fuerza de trabajo, vender su alma. Por tanto, claro, la economía ortodoxa, liberal y neoliberal, no habla de fuerza de trabajo, sino de el capital humano. Compara el capital con la fuerza de trabajo, y no lo llama fuerza de trabajo, sino el capital humano, en orden de igualdad, cuando está claro que no hay ninguna igualdad. ¿Sigue más? En una sociedad que por fin Marx se atreve ya a hablar en uno de los casos momentos, ¿no?, en los que habla de una sociedad socialista. Claro, en una sociedad socialista, si unimos, como dijimos, cuando los hegelianos de izquierda criticaban a Hegel el concepto de Estado prusiano, frente a ellos, recordáis, proponía una asociación de hombres libres que trabajan con medios de producción comunes. Serán dueños de su trabajo, serán dueños de los medios de producción, y serán dueños de la distribución de esos medios. Por tanto, ese es el ideal que ya Marx aventura, y en ese contexto las relaciones sociales de los productores individuales resultan transparentes, tanto con su trabajo como con los productos del trabajo, tanto en la producción como en la distribución. Esa es la sociedad. No sé si hay alguna cosa más. No. Bueno, pues este es el resumen que yo he intentado hacer de lo que ya hemos ido viendo desde la primera sesión. Ya os digo, disculpadme por no haber estado presente en dos de ellas, y nada, y ahora estamos pendientes de la exposición de Javier sobre el capítulo número